La Primera Guerra Mundial. Un conflicto que aniquiló hombres como ningún otro. Un nuevo horror de lucha automatizada y muerte. Por primera vez en la historia, las muertes se sucedieron en masa. Cuando las armas por fin guardaron silencio, el mundo nunca volvería a ser el mismo. El infierno de la Primera Guerra Mundial, el purgatorio. La Primera Guerra Mundial, el conflicto que enfrentó a la tecnología del siglo XX contra las tácticas del siglo XIX. Las imágenes de jóvenes avanzando a ciegas hacia un infierno de ametralladoras son el ejemplo de la barbarie de la guerra moderna. En su punto álgido, millones de hombres se enfrentaron al fuego de los cañones y a las balas, solo con el propósito de avanzar algunos metros. Durante 4 años catastróficos, las grandes potencias mundiales se unieron en dos fuerzas opuestas, iniciando una guerra que afectó a todo el planeta. Se movilizaron 70 millones de soldados. Las nuevas tecnologías alimentaban la fuerza letal de las armas, y sin mejoras equivalentes en defensa o táctica, el resultado fue de millones de muertes. Al final de la guerra, casi 10 millones de soldados habían muerto. Naciones enteras lloraban a los fallecidos, a los desaparecidos y a los mutilados. Los soldados que pudieron volver a casa estaban traumatizados. Cada nación involucrada se había visto gravemente afectada, sufriendo un fuerte impacto en la memoria social. Tal trauma colectivo destruyó el optimismo y creó un término para los que lucharon en la guerra: la generación perdida. Estos son los hechos, rememorados para que no caigan en el olvido, pero no puede ignorarse el elemento humano en aquellos turbulentos días. La recopilación de imágenes alemanas recientemente restauradas y nunca antes vistas nos transporta al pasado y arroja luz sobre la gente de la época, cuya muerte se redujo a un mero suspiro. Algunas guerras se ganan su nombre. Esta es la Gran Guerra. La guerra había empezado hacía ya 2 años. Varios millones de soldados luchaban en los campos de batalla de Europa. En 1916, el avance alemán en Francia se había detenido por completo. El frente occidental se había convertido en una amarga y estática guerra de trincheras. Los soldados franceses y alemanes se enfrentaban en un frente de batalla de 700 kilómetros de largo, en el que se encontraba Verdún. La guerra consumía enormes recursos, tanto de soldados como de material. Los alemanes querían recuperar la ventaja y planearon una ofensiva en el río Mosa. Los franceses sabían lo que estaba en juego y tomaron posiciones. Pero esta guerra no se parecía a ninguna anterior. Ahora, la muerte llegaba desde el cielo. La guerra aérea de 1916 dio un giro radical. Un giro que comenzó en Verdún a comienzos de ese año, porque en ese momento fue cuando las fuerzas aéreas alemanas tomaron la decisión de concentrar a sus pilotos en escuadrones. Y al hacer eso, crearon zonas de espacio aéreo sobre las que tenían el control en ese periodo mientras los aviones estaban en el aire. Y por esa razón es por lo que los alemanes pudieron preparar la ofensiva de Verdún en secreto. A los pilotos se les hizo un encargo importantísimo: documentar la situación militar de Verdún desde el aire. Se hicieron cientos de fotografías. Consiguieron información clave sobre el tamaño y las posiciones del enemigo.
un refugio cerca de Epernay, a una distancia segura del frente. Armados con fotografías, los pilotos acceden a los más altos círculos militares. El hijo del Kaiser, el príncipe Guillermo, comandaba las fuerzas atacantes. Sobre el jefe del Estado Mayor, von Falkenhayn, recaía toda la responsabilidad. Armado con esta nueva información, el alto mando alemán creía haber descubierto el punto débil de su oponente. La batalla de Verdún había empezado el 21 de febrero de 1916. Miles de piezas de artillería alemanas destruían las fortificaciones a las afueras de la ciudad, despejando el camino para la infantería. Nunca antes se había puesto en marcha tal concentración de artillería en un área tan pequeña. La destrucción no tenía precedentes. El deseo de salir al campo de batalla, avanzar y forzar una decisión siguió siendo una aspiración primordial hasta el final y siguió alimentando el valor en la lucha. Esta guerra no se parecía a ninguna otra. Combinaba muchos soldados con una mejorada táctica. Ambos ejércitos tenían una pequeña proporción de soldados profesionales que luchaban junto a millones de jóvenes de todos los estratos sociales, todos sin ninguna experiencia militar. El progreso tecnológico empezaba a mostrar su cara más cruel. El área entre las trincheras enemigas se empezó a conocer como Zona de la Muerte. Los fuertes son el símbolo de la batalla de Verdún. El fuerte Douaumont es el más grande. Tras pocos días, los alemanes consiguen conquistarlo sin dificultad. No solo era el más estratégico de los fuertes, también era el más moderno en la zona defensiva que protegía Verdún. La derrota fue un golpe tremendo para los franceses. A pesar de lo estático del frente occidental, solo en Verdún, miles de soldados franceses y alemanes fueron hechos prisioneros tras algunos intentos inútiles de romper las defensas. Nadie estaba preparado para tal cantidad de bajas. En la Primera Guerra Mundial, la enorme cantidad de prisioneros solo fue el comienzo. De repente había 100.000 prisioneros. ¿Qué hacían con tanta gente? No había precedente, así que tenían que hacer concesiones. Tengo que decir que a pesar de todas las crueldades que se cometieron, hay una diferencia sustancial entre el tratamiento de los prisioneros en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda. Con todo, 8 millones de hombres fueron arrestados o usados como mano de obra. La Convención de La Haya aseguraba que el porcentaje de supervivientes era mayor de lo que se sufría en el frente. La cantidad de heridos y mutilados alcanzó los cientos de miles. La tecnología moderna intentó reparar el daño infligido en los campos de batalla. Se empezó a distribuir propaganda que demostraba a la población que se estaba cuidando a las víctimas. Es cierto que esta parte de la guerra se hizo pública, no se ocultó. A veces, la publicidad de prótesis en periódicos especializados y en periódicos públicos va tan lejos que, siendo sarcástico, uno podría incluso sentirse celoso de la gente que ya no tenía un brazo, sino que en su lugar tenía una estupenda herramienta de agarre, que podía coger un martillo o unas tenazas directamente con la prótesis, en lugar de tener una incómoda mano. Las imágenes retrataban a lisiados y a mutilados siendo productivos, contribuyendo al esfuerzo de la guerra.
Lo llevan bien, no os preocupéis. Así es como la gente consigue sobrellevar esta terrible experiencia. Al principio, estas imágenes no fueron mostradas al público. Los franceses los llamaban gueules cassées, y la asociación de los caras rotas sigue siendo popular en Francia a día de hoy. Caras rotas, vidas rotas. La guerra ya había destruido algunas vidas de momento. Pero todavía les esperaba el horror de la batalla de Verdún. Verdún, a solo 18 kilómetros de París. La artillería alemana llegó incluso a la plaza del ayuntamiento. La ciudad fue referencia de cómo se combatió en el frente occidental. Se fueron miles de personas. Escenas que se verán a menudo durante la Segunda Guerra Mundial. Los franceses temían que los alemanes siguiesen avanzando y llegasen a París en pocas semanas. Era imprescindible mantener las posiciones a toda costa. Si Verdún caía, Francia caería también. Solo Philippe Pétain, un general experimentado, consiguió hacerse con el control. Por la bandera, por la victoria, rezaba un póster francés de propaganda. Casi todos los soldados franceses lucharán en Verdún en algún momento de la guerra. Los parisinos se van, temiendo la amenaza de los alemanes, que llevan 2 años intentando hacerse con la capital. Sin embargo, sigue habiendo una aparente normalidad. Las mujeres toman las riendas. Con millones de hombres luchando en el frente, las necesidades de sus familias estaban bien atendidas. La población francesa no se murió de hambre, pero esa es solo una parte de la historia. Para los civiles alejados del frente, hay una especie de banalización de la rutina diaria. Seguían con sus rutinas normales, pero era un engaño. Incluso si estabas en Marsella, seguías teniendo un padre, un hermano o un hijo que estaba luchando en el frente. Esa banalización obviamente te hacía ignorar la guerra. Pero en realidad, no había casi nadie en aquella época que pudiese escapar a la guerra. En Alemania hacen colas para conseguir productos básicos: pan, mantequilla, carne, verdura. Muchas provisiones se enviaban al frente. Incluso se racionaba la ropa. La confianza del principio en una rápida victoria alemana se había evaporado. Esta guerra era una nueva vida. Así serán nuestras vidas. Todo sería mucho más cómodo si aceptáramos que en ese momento éramos un país en guerra y que no estaba remotamente cerca de terminar. Y así dejaríamos de preocuparnos, de quejarnos. Nos resignaríamos al destino. Nos institucionalizaríamos como naciones que hacen la guerra, y creo que cuanto más tiempo se mantenga esa actitud, antes se acabará la esperanza. El porqué de la falta de recursos alemana era el bloqueo naval británico. Ya en 1914 el Mar del Norte se declaró zona de guerra. La Marina alemana solo intentó desafiar a la flota británica una vez. El 31 de mayo de 1916. Ambos bandos se vieron envueltos en una de las batallas navales más largas de la historia, en Skagerrak, Noruega, la Batalla de Jutlandia. Los británicos superaban en número a los alemanes, 150 barcos contra 100. Al final, ningún bando se hizo con la victoria, pero hubo muchas bajas. Unos 6.000 británicos muertos y más de 2.500 en el bando alemán. Los alemanes hundieron el doble de barcos.
pero el bloqueo permaneció intacto. Como la superioridad británica era evidente, cualquier intento de ataque parecía no tener sentido. Para los marinos alemanes, desembocó en una total inactividad. Al final de la guerra, rechazarán una misión de combate ordenada por el Kaiser y se rebelarán. La guerra también demostró ser una pesadilla logística tras el frente de batalla. Los suministros de personal, armamento y munición fueron factores decisivos en los ganadores y en los perdedores. El esfuerzo logístico requerido para llevar a cabo la ofensiva fue enorme, porque lo que tenían que hacer era construir carreteras donde no había carreteras, vías férreas donde no había, y crear un sistema de comunicación telegráfica que no existía en aquellos lugares. El frente no era solo un sistema de trincheras y fortificaciones. Las instalaciones necesarias para cuidar de las tropas estaban situadas a las afueras. Había cocinas de campo, panaderías, establos y flotas de transporte, almacenes de munición y arsenales de armas. Los puestos de primeros auxilios estaban a unos 3 kilómetros del frente. Los hospitales de campo a unos 20. Los trenes llegaban casi hasta el frente de batalla, porque todos los días tenían que entregar provisiones para abastecer a un ejército equivalente a la población de una gran ciudad. Cada batallón era el reflejo de la sociedad y de todas sus profesiones. En el bando francés, la vida cotidiana tras el frente estaba siendo documentada. Se distribuía alcohol para aplacar el miedo de los soldados ante el próximo asalto. La guerra consumió más recursos que cualquier guerra anterior. Requería suministros a una escala inimaginable. Era un enorme proyecto industrial que involucraba a cientos de miles de soldados que debían comer, dormir y luchar aquí. La batalla de Verdún fue muy especial porque se luchó en un área muy pequeña. No fue la batalla más costosa de la Primera Guerra Mundial, pero fue la que tuvo lugar en el área más pequeña. Y en esta pequeña, minúscula zona alrededor de Verdún, lucharon cientos de miles de soldados y miles de ellos murieron. En esta diminuta área de Verdún transcurrió la primera batalla de desgaste de la Primera Guerra Mundial. Se almacenaron enormes reservas de munición, listas para hacer desaparecer varios kilómetros cuadrados y convertir la batalla en un infierno. El comandante francés Jacques Delbert anotó en su diario: la guerra moderna ya no es una lucha cuerpo a cuerpo. El enemigo está en todas partes. Su munición letal llueve del cielo. Las armas modernas convierten el antes honorable combate en una matanza sin sentido. Esta batalla se lleva librando desde hace 100 días. La guerra de trincheras está acabando con mis hombres. Deberíamos terminar esta guerra lo antes posible. Un joven francés escribe en una carta desde el frente: 15 días en Verdún nos han agotado y desmoralizado más que los 6 meses que pasamos en las trincheras. Se envían millones de cartas a las familias desde el frente. Pero cada vez más hablan de las muertes, de heridas de batalla y mutilaciones, de adioses y de esperanza perdida.
No había ningún lugar seguro en el campo de batalla. Ahora la muerte llega desde el cielo. Los vuelos de reconocimiento se convierten en aviones de combate que evolucionan a bombarderos. Las cámaras se reemplazan por ametralladoras y explosivos. Pero a diferencia de los combates terrestres, esta seguía siendo en apariencia una guerra honorable. Los hombres buscaban duelos de los que había en la Edad Media, en los que se intentaba competir con el adversario a modo de disputa personal. Esa es la diferencia con respecto a los soldados de las trincheras. Pero a pesar del romanticismo, estas batallas fueron las precursoras de una guerra que solo décadas más tarde destruirá ciudades enteras. La guerra de los bombarderos. Por ahora eran ataques aislados, en los que solo participaban algunos cientos de aparatos. Pero la nueva tecnología de la aviación traía el terror desde el cielo. De momento, son dirigibles que entran en el espacio aéreo enemigo, desde París hasta Londres. Estos ataques, con pocas ventajas estratégicas, se diseñaron para propagar el miedo entre la población. Pero en la Primera Guerra Mundial se luchó sobre todo en tierra, y la batalla de Verdún estaba a punto de alcanzar su culmen. Principios de verano 1916. La batalla de Verdún estaba en un momento decisivo, y la lucha por la posición del Fuerte Vaux fue el resultado. ...1 de junio de 1916... comienza el violento asalto al Fuerte Vaux. Un veterano teniente alemán de la 50ª División de Infantería escribió: «Ha llegado el gran día. Vamos a atacar el Fuerte Vaux». Justo antes, todas las dudas desaparecen y nuestro deber para con nuestra patria nos invade. Si comparas menos de 30 años después, lo que pasó en Stalingrado, por ejemplo, esa batalla es de la misma naturaleza, por así decirlo. La gran diferencia es que ocurre en una ciudad. Ese es uno de los grandes contrastes entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que las ciudades son campos de batalla, porque la gente se da cuenta de las opciones defensivas de una ciudad, incluso en un estado semidestruido. Pero el armamento de la Segunda Guerra Mundial es un armamento que en general alcanzó su madurez en la Primera Guerra Mundial y que usaron ejércitos de tamaño y escala comparables. La Primera Guerra Mundial es tristemente célebre por ser el conflicto que introdujo armas químicas en la batalla. Sus efectos son demasiado horribles para imaginarlos y demasiado impredecibles. En combates anteriores, el gas lacrimógeno se usó con poco efecto real. Luego, se introdujeron sustancias más letales. Las unidades especiales alemanas lanzaban granadas llenas de sustancias letales. Los soldados sufrían unas muertes horribles. Los supervivientes padecían unas terribles quemaduras químicas. Una posible guerra química propagó el miedo entre la población de Verdún. Empezaron a hacerse máscaras improvisadas con trapos húmedos. Pero estos niños no habrían sobrevivido a un ataque. El gas también se utilizó durante la batalla del Fuerte Vaux. Los alemanes avanzaron con lanzallamas, paso a paso. Poco antes de la rendición, el mando francés del fuerte anotó: las comunicaciones con el exterior no existen. La batalla por el fuerte es espantosa. El sufrimiento de los heridos es terrible. Nos están derrotando por agotamiento y por sed.
Los supervivientes del fuerte Vaux se envían a Alemania como prisioneros. En total, unos 8 millones de soldados serán hechos prisioneros en la Gran Guerra. La Convención de La Haya de 1907 sentó las bases para su tratamiento. Decretó que los prisioneros debían ser tratados con humanidad y que tenían derecho a comida, cuarteles y ropa. No debería haber distinción con respecto a las tropas propias. Pero al ser tal cantidad de prisioneros, los mandos militares a menudo no pueden encargarse de ellos. Durante el primer invierno, hubo muertes masivas en toda Europa. Había 2,5 millones de presos de 13 países diferentes, solo en los campos de Alemania. A diferencia de los oficiales, los soldados rasos debían trabajar, la mayoría como agricultores. Por razones de seguridad, las operaciones esenciales para la guerra se excluían del trabajo forzado. Todas las potencias utilizaban a los prisioneros de guerra como mano de obra. ¿Era significativo? Nada comparable a la Segunda Guerra Mundial. No es la misma explotación deliberada de esta mano de obra como recurso de la manera en que se usó en la Segunda Guerra Mundial. Pero estaba pasando. Fue el principio de un proceso. Algunos fueron liberados pronto, sobre todo los heridos y enfermos. Se intercambiaban por soldados alemanes que volvían a casa. En toda Europa, mantener la economía de guerra a flote dependía de las mujeres. Solo en Gran Bretaña, 2 millones de mujeres consiguieron empleos antes reservados a los hombres. En Francia, 1 de cada 5 mujeres salía a trabajar. También fueron ellas las que cuidaron de los desamparados y los veteranos. En Gran Bretaña, imágenes de la época muestran cómo entretenían a los convalecientes. Existe un enorme contraste entre las experiencias del soldado en el frente y las del mundo civil, donde no saben cómo funciona la guerra, y cuyas vidas pertenecen a una especie de mundo de fantasía en el que siguen yendo al teatro, a los restaurantes, relajándose como si no hubiese una guerra. Pero los soldados que se han recuperado de sus heridas deben volver a la vida en el frente. La mayoría de los que llevaban uniforme eran ciudadanos vestidos de uniforme. Eran soldados temporales, no eran de carrera. Era gente que volvería de la guerra y recuperaría sus anteriores ocupaciones. Si eran campesinos o jornaleros o vendedores o abogados, volverían a hacer ese tipo de cosas. A principios del verano de 1916, los británicos movilizan a cientos de miles de soldados para la ofensiva en apoyo de los franceses en el Somme, un río que discurre a 250 kilómetros al norte de los campos de batalla de Verdún. Los invasores alemanes tuvieron más de un año para acabar y fortificar sus posiciones aquí. La calma, antes de la tormenta. Estas escenas reconstruidas muestran la vida en las trincheras durante momentos de tranquilidad. En junio de 1916, había 20 divisiones británicas y 11 francesas apostadas en el Somme. En el bando alemán, solo la mitad. Al final, casi 2,5 millones de soldados lucharán aquí. Es la primera batalla que se documentó extensivamente en película. Los cámaras británicos siguieron a las tropas hasta el frente. En el Somme se produjo un cambio en el plan de batalla. Antes de que la infantería británica atacase, la artillería iba a despejar el camino con una descarga que duraría días. El alto mando británico opinaba que esta táctica aseguraría el control de la zona.
El mariscal de campo Douglas Haig dijo: «La infantería solo deberá echar a andar y ocupar las trincheras alemanas». Era una declaración atrevida a tenor de la cruda realidad. En los siguientes 7 días, 1,5 millones de proyectiles iban a ser lanzados sobre una estrecha franja de tierra que defendían los alemanes. Junio de 1916, el Somme. Se enfrentan 2,5 millones de soldados. Se dispararon 1.500 piezas de artillería aliadas contra las armas de una estrecha línea de defensa alemana. ...24 de junio... empieza el ataque. En solo 7 días y 7 noches... se lanzan 1,5 millones de proyectiles. El autor alemán Ernst Junger escribió más tarde: «Había un fuego de artillería de una potencia inimaginable que retumbaba y estallaba ante nosotros. 1000 destellos envolvían el horizonte al oeste como un mar de llamas. Había un constante goteo de heridos que volvían con las caras hundidas y pálidas». Cuando te bombardean, estás totalmente indefenso. La experiencia de un bombardeo es traumatizante. ¿Por qué? Porque te arriesgas a morir en cualquier momento y eres testigo de las muertes de los demás. Si sobrevives a los bombardeos, habrás visto a tu derecha y a tu izquierda cómo morían tus camaradas. Y un bombardeo puede causar también en los combatientes ciertos traumas que harán que se pregunten: ¿por qué ellos? ¿Por qué no yo? Empiezan a aparecer nuevos síntomas clínicos desconcertantes. Padecían fatiga de combate. Al principio se sospechaba que fingían su enfermedad. Los médicos de guerra decidieron que eran pagos muy astutos y trataron a esta gente con horribles métodos forzados, atándolos con electroshocks. No lo entendían. De julio de 1916. La infantería británica en el Somme ataca las líneas alemanas. Creyeron que las posiciones enemigas habían sido destruidas por el bombardeo de artillería, pero no fue así. Solo hicieron falta algunas ametralladoras y cañones para matar a 8.000 soldados británicos en solo media hora. Tampoco podían volver, porque entonces los guardias de las trincheras les dispararían inmediatamente, y los soldados lo sabían, no podían volver atrás. Estos hombres, sin apenas entrenamiento, se enfrentaron a una muerte segura, o bien abatidos por una ametralladora alemana, o bien por algunos de los suyos. En el bando alemán, las trincheras aguantaron el fiero bombardeo porque sus fortificaciones tenían varios metros de profundidad. Pero al nivel del suelo, era pura devastación. La batalla del Somme fue un ejemplo espantoso de cómo los mandos militares se aferraban a tácticas obsoletas. Una y otra vez, el general Haig ordenó a sus tropas que atacaran las posiciones alemanas. Si piensas en los 20.000 muertos y casi 40.000 heridos en solo un día, por supuesto que la experiencia del Somme fue traumática.
Los efectos fueron traumáticos en algunos batallones y se sintieron en toda la población británica porque aquellos batallones eran conocidos como batallones de amigos que se habían alistado juntos. Y a menudo pelotones enteros o divisiones enteras vivían en la misma calle de la misma ciudad. Con cerca de 1 millón de muertos, heridos y desaparecidos en ambos bandos, esta es la batalla más costosa de la Primera Guerra Mundial. La batalla del Somme es el momento icónico para Gran Bretaña en términos de comprender su propia historia militar en el siglo XX. Es el ejemplo a evitar, es lo que cualquier general británico de la Segunda Guerra Mundial no debe hacer. Y también es una definición de lo que puede pasar si tienes una perspectiva continental de la guerra. Así será una guerra europea si la malinterpretas y no la entiendes. Tuvo un profundo efecto a largo plazo. Los hospitales de campo alemanes están a rebosar con miles de soldados heridos. Belitz, cerca de Berlín. Aquí, cierto mensajero está convaleciente. Adolf Hitler. Hitler dijo que el regimiento era su casa y que nunca se sintió en ningún sitio como en el regimiento. Allí se sentía parte integrante y quería volver a él. Lo que Hitler se encontró fue el reflejo del descontento que se gestaba en el frente. Con el sonido de los cañones aún en sus oídos y la experiencia de la Guerra Fresca todavía en sus mentes, los soldados convalecientes expresaban el horror de lo que habían visto en las trincheras. Había desaparecido la fiebre de la guerra, reemplazada por el deseo de que la barbarie y la muerte acabaran. Para Hitler, fue un shock descubrir ese sentimiento antibélico. Odiaba todo lo que veía, el derrotismo, el holgazanear y el fingir estar enfermo que vio cuando fue a Berlín. En Alemania, el entusiasmo inicial por la guerra hacía tiempo que había mutado en una amarga desilusión. El amor de Hitler por la vida militar se vio afectado por la falta de confianza de las tropas y el odio por el alto mando militar. El sentimiento nacional se volvía cada vez más tenso. Había protestas masivas y los problemas aumentaban. Un vecino de Augsburgo escribió: "A menudo la situación escapa a mi control. Se supone que debo cocinar, todos tienen hambre y yo no tengo nada que darles. Cada vez hay más niños malnutridos. Muchos de ellos mueren. El gobierno se enfrentaba a duras críticas. El Kaiser intentaba tranquilizarlos con gestos simbólicos. Si nos situamos ante el Parlamento alemán en Berlín, vemos la inscripción Dem deutschen Volke, por el pueblo alemán. Y esta inscripción se hizo a finales de 1916 para ofrecerle algo a la hambrienta población alemana, a los alemanes que sufrían. Los alemanes no tenían poder político, no existía una democracia de verdad. Se morían de hambre y estaban en una muy mala situación. Y bueno, no había esperanzas de ganar poder político. Así que esta inscripción era un símbolo de que las autoridades les ofrecían a los alemanes al menos la esperanza de que en un futuro podrían tener más poder político. Durante 2 largos años, Alemania había estado luchando en una guerra con 2 frentes. En el este, la batalla era más fluida. Rusia tuvo que ceder enormes extensiones de tierra. Aquí la guerra seguía en movimiento y no se había detenido en las trincheras. Los oponentes intentaban rodearse el uno al otro con un movimiento de pinza.
El ejército ruso sufre cortes en el suministro, recortes de munición y comida que desmoralizan a la tropa. Pero en el verano de 1916, una oleada de ataques rusos coordinados con los aliados occidentales presionó a las líneas enemigas. Y hubo un cambio en la táctica. El general ruso Brusilov ya no enviaba a sus tropas sin protección hacia las ametralladoras alemanas. Ahora preparaba sus ataques cuidadosamente, con fuego de artillería. El mando alemán reaccionó y retiró 100.000 soldados del frente occidental para enviarlos al este. La ofensiva Brusilov es la absoluta contribución del Frente Oriental a la estrategia aliada de ataques simultáneos en todos los frentes para hacer retroceder a los alemanes en 3 direcciones a la vez. Así que la ofensiva Brusilov cumplió su objetivo y de hecho esta ofensiva fue la que les dio un respiro a los franceses en Verdún. Prisioneros de guerra en el frente oriental. Cientos de miles permanecían recluidos. Los alemanes fueron enviados a Moscú y San Petersburgo para desfilar ante la población. Más de 100.000 soldados alemanes fueron deportados a Siberia. 1 de cada 5 no volvía. Pero para Rusia, la guerra en el este tuvo enormes repercusiones. Hay partes que son sangrientas. Fue una enorme masacre, sobre todo porque la población civil estaba más involucrada. No eran solo los soldados rusos los que tenían hambre, sino también sus familias y ciudades enteras. El resentimiento creció, mientras la nobleza y la familia del zar seguían rodeados de lujos. La guerra intensifica el abismo entre el gobernante y su pueblo. Era un terreno fértil para que aumentase el descontento político. En el plazo de un año, la revolución rusa derrocaría el régimen zarista. El Kaiser Guillermo II. Él también vivía una vida que no le pertenecía. La guerra también acabaría expulsándolo a él y a su familia del poder. Pero eso sería más tarde. La Gran Guerra estaba entrando en una etapa decisiva y sangrienta. Alemania, en un último intento por romper el frente occidental, sacrificaría todo lo que tenía en un último asalto monstruoso. Y en el horizonte, emerge una nueva fuerza militar con armamento propio: los Estados Unidos.